Muy buenas noches, siendo las 19 horas 23 minutos, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Por Secretaría se dará lectura al decreto de convocatoria. Decreto 17 del año 2022. Visto la comunicación del Departamento Ejecutivo referente a dar tratamiento a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a la Ordenanza Fiscal Impositiva del año 2023 y considerando que la misma se encuentra en un todo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 29, inciso 2 y 3 y artículo 93 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante General Paz, profesora Alicia Natividad Genín, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, decreta: artículo primero, convoca así a los señores y señoras concejales y mayores contribuyentes a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a realizarse el día miércoles 28 de diciembre del año 2022 a las 19 horas en la sede del Honorable Consejo Deliberante de General Paz, a fin de darle tratamiento al siguiente orden de sesión. Punto 1. Ordenanza preparatoria número 2 del año 2022 referente a la ordenanza fiscal e impositiva del año 2023. Artículo 2. Regístrese, comuníquese y archívese Ranchos, 15 de diciembre del año 2022. Se pone a consideración el decreto, se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Por Secretaría se dará lectura a la ordenanza preparatoria número 2, 2022, referida Ordenanza Fiscal Impositiva 2023. Ordenanza preparatoria 2 del año 2022. Visto el artículo 29 y el artículo 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y considerando que a fines del año 2021 el Poder Ejecutivo Municipal envió el proyecto de ordenanza con la reformulación de diversas tasas, que aquellas modificaciones dieron como resultado cálculos más equitativos, progresivos, relacionados con la actividad grabada, que dichas modificaciones tuvieron un recibimiento favorable por parte de la comunidad, que como resultado de lo anteriormente mencionado se produjo un aumento en la cobrabilidad de las tasas, que persiste una situación macroeconómica compleja, lo cual obliga a la implementación en el cálculo de las tasas de variables dinámicas, que en esta gestión municipal, con apoyo del gobierno provincial, concretó el alteo de caminos rurales, mejorando la accesibilidad para productores y a las escuelas rurales. El aumento poblacional que tuvo lugar en estos últimos tiempos imprime un crecimiento y expansión de la planta urbana que obliga a extender la prestación de los servicios urbanos, que se replanificó la logística del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en todo el partido de General Paz, brindando de esta manera un servicio más eficiente a la comunidad. Que esta reorganización de la recolección fue posible también gracias a la adquisición de 2 camiones compactadores de residuos sólidos urbanos, que siguiendo aquel lineamiento se comenzó con la separación de residuos en origen en todo el distrito, incluyendo las localidades de Villanueva y Loma Verde, iniciativa llevada adelante articulando la Secretaría de Servicios Públicos y de Promoción de Desarrollo de Ambiente, que se conformó un cuerpo de inspectores que en principio se abocarán a generar condiciones que mejoren la seguridad vial en las zonas urbanas, entre ellas ingreso y egreso de servicios escolares, control en la circulación y estacionamiento de vehículos, control de pastizales e higiene en terrenos baldíos, como así también en la vía pública, control de salubridad, higiene y habilitaciones de establecimientos comerciales, entre otros. Que es parte de la política del gobierno ampliar el mencionado cuerpo de inspectores para optimizar los controles mencionados en el párrafo anterior y generar conductas positivas en la población en general. Que desde la Secretaría de Servicios Públicos también se buscó y logró mejorar el servicio de alumbrado público, optimizando el mantenimiento y la reconversión lumínica a tecnología LED en todo el distrito. Que el municipio debe y pretende seguir brindando los servicios necesarios, tendiendo a aumentar la productividad de las actividades que realiza. Que es intención del intendente municipal continuar llevando equidad a todos los vecinos de General Paz. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente ordenanza. Artículo 1. Aprobar el anexo Ordenanza Fiscal Impositiva del año 2023 que forma parte de este proyecto. Artículo 2. Gírese oportunamente la presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que tome conocimiento.
Artículo 3. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Dada en la sala de sesión del Honorable Consejo Deliberante General Paz, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre del año 2022. Se pone a consideración el presente proyecto de ordenanza. Tiene la palabra el concejal Barrio. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora presidenta, hoy nos convoca esta asamblea nuevamente, por segunda vez en el año, por diferentes motivos. En esta ocasión para aprobar definitivamente la ordenanza fiscal impositiva para el ejercicio 2023. Voy a hacer una pequeña reseña. Este proyecto de ordenanza anexo, junto con el presupuesto, ingresó a este recinto el día 24 de noviembre, si mal no recuerdo, tomando el Ejecutivo los 30 días de prórroga que la ley le permite, por una cuestión de, normalmente, la información macrofiscal que tiene que enviar provincia llega tarde, entonces debería informar o traer esta información al recinto quizás 30 días antes, quizás los primeros días de noviembre, así podemos darle un tratamiento más eficaz, más efectivo, como uno quizás quiere. Pero bueno, normalmente hay cosas que no dependen de uno y que cuando esa información no llega, el presupuesto se puede presentar con 30 días de prórroga. En este caso, el 24 de noviembre ingresó al recinto. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente que entre que ingresa y nos hacemos del material, porque viene, nos es entregado a cada concejal en un formato de CD, hay que bajar los archivos, quizás mandarlo a imprimir a un kiosco. Pongan día 28 tenés el material en la mano, siendo justo quizás con los tiempos. El material no es un material sencillo, más allá de que todos los años ingresa algo similar, me parece que habría que hacer un análisis serio de las cuestiones que ingresan acá. Ingresando un día 28 de noviembre, o haciéndonos de material un día 28 de noviembre, ya fin de noviembre, y habiéndole dado tratamiento, votación el día 13 de diciembre, yo para que ustedes vean más o menos, desde que nos hacemos del material hasta que se votó, el 13 de diciembre pasaron 13 días. El Ejecutivo está todo el año para armar esa información, o sea, para que se den una idea. Tiene un equipo económico, hay sueldos, por supuesto, que cobran los chicos, está muy bien, pero digo, hay personas a las cuales se les paga para poder elaborar el presupuesto y la fiscal impositiva que se va a tratar en diciembre. A nosotros ese material que se elabora durante todo un año, tuvimos apenas 13 días para siquiera pensar en ver qué pasa. La realidad es que el día 13 se vota por una votación forzada, eso lo quiero decir, porque se planteó en la Comisión 1, luego de haber tenido 3 comisiones, en donde vino el Departamento Ejecutivo a través de sus representantes del equipo económico, a los cuales le agradecemos de nuestro bloque su participación, que más allá de que estemos de acuerdo o no con los números, que ellos hayan tenido la predisposición de venir acá a charlar con nosotros, para nosotros muy valioso, porque repito, las diferencias existen, pero las cosas, esas cuestiones hay que marcarlas. En esos 13 días en que ingresó y se votó, hubo 3 comisiones de Comisión 1, hubo un feriado largo en el medio también, no sé si recuerdan, el del 8, el 9, 10 y 11. O sea, el momento para el análisis para nosotros fue insuficiente. Y planteamos, ¿por qué apurarnos a votarlo el día 13? Cuando para tener el presupuesto antes del 31 de diciembre, no era necesario apurarse el 13 de diciembre. No era necesario. No hacía falta forzar una votación el día 13 de diciembre, como se forzó. Y digo forzó ¿por qué? Porque los concejales oficialistas, lo voy a decir así porque realmente fue así, que son 6, igual que nosotros, por la voluntad popular, y la última elección no
no solo marcó que somos 6 y 6, sino que entre las dos fuerzas hay 7 votos de diferencia. Quizás a alguno no le guste cada vez que digo esto, pero lo que quiero decir es que cuando marco esto, marco que la voluntad del electorado es esta. Que cuando nosotros como oposición planteamos algo, se tiene que por lo menos escuchar y tener consideración, porque no es un capricho nuestro plantear, no lo votemos el 13, votemos los 10 días después, total el tiempo. Porque nos faltó el análisis de esta cuestión. Es más, pensamos hasta votarlo en general en un momento, debo decirlo, quizás en particular con nuestras objeciones siempre, pero no llegamos ni a esa instancia, porque el día 13 para nosotros no fue suficiente. Y como tienen mayoría de 7 votos, lo voy a repetir hasta el cansancio, en la comisión forzaron una votación con esa mayoría. Nunca escucharon, podemos tener un par de días más. Hago un paréntesis. Lo que pasa es que el Ejecutivo junto con los concejales oficialistas pusieron un techo con la Asamblea de Mayores Contribuyentes hoy. Eso está mal. Eso es lo que quiero aclarar. Cuando vos te pones el techo del plazo, día 28 de diciembre, vos tenés que considerar que a la Asamblea la tenés que convocar 8 días hábiles antes. Ese fue el gran condicionamiento, la Asamblea. ¿Qué quiero decir con esto? La Asamblea marcó el techo para la votación tanto de presupuesto y de fiscal impositiva. La variante a esto era no votarlo el 13, votar el presupuesto una semana siguiente, y quizás la Asamblea, quizás lo hubiéramos molestado a los mayores contribuyentes en enero, la primera semana. Eso era lo peor que podía pasar. Y el Ejecutivo iba a tener su presupuesto antes del 31 de diciembre, y era nuestra preocupación también, porque era la herramienta para poder gestionar. Veo acá a un intendente mandato cumplido, sabe que un presupuesto antes del 31 de diciembre es muy importante. Lo veo a Daniel Aramburu, que fue intendente por un momento y sabe que un presupuesto antes del 31 de diciembre es importante. Y eso fue nuestra voluntad, sentarnos antes del 31 de diciembre para que el presupuesto lo tenga el intendente para poder seguir adelante, más allá de la diferencia que tengamos. Si no, no hubiéramos dado quórum y esto no hubiera sucedido, eso quiero que sepan. Entonces, ese apuro del 13 era de los concejales y los oficialistas. Y quizás nosotros hubiéramos tenido otra consideración con el presupuesto. Pero cuando te corren y te dicen, no, esto se vota hoy. Bueno, no, señores, no es así. Si la mitad de los concejales de este recinto, que representan la mitad del electorado literal, porque esos 7 votos que le digo, habla de que la mitad del electorado literal del distrito está diciendo que estos 6 concejales que están acá están pidiendo 10 días más y por lo menos tienen que dar 10 días más para el tratamiento de esto. Y jamás hubiera quedado sin presupuesto el intendente, que quede claro esto. Como mucho hubiéramos tenido esta asamblea los primeros días de enero y el intendente hubiera liquidado las tasas un mes después con las actualizaciones. No le iba a hacer nada, intendente, quédese tranquilo. Pero no, se forzó la votación el día 13. Entonces, nuestra postura el día 13, que fue cuando se votó todo, fue la abstención. Estamos con todo nuestro derecho de abstenernos, de votar algo en donde el periodo de análisis no fue suficiente, y así fue. Y esta cuestión del diálogo que plantea el intendente estos días se mancha con esto, déjenme decírselo. Porque está en boca de todos el diálogo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos en ese poquito tiempo que tuvimos de comisiones, ¿qué se iba a hacer, por ejemplo, con la recaudación de la tasa de red vial? Si nos podían mostrar un plan para el año que viene. Sí, vamos a arrancar por la constancia, vamos a hacer un abanico, vamos a seguir por Negrete. Nadie te dice vamos a recaudar tanto. Es más, en boca de un concejal, el concejal Aramburu dijo que lo importante es ver cómo se recauda la tasa. Más, yo lo que digo, lo importante no es la prestación que se le da al vecino, también por pagarla. La preocupación es cobrarla nada más. Cuando hablo de que el diálogo falla, se sigue planteando una tasa usurera para los productores agropecuarios. Digo así porque cuando se pegó el salto del cambio de método, que
fue del 2021 al 2022, pasamos a tener como referencia el kilo de novillo. Claro, los concejales opositores nosotros teníamos el kilo de novillo, señora presidenta, recuerda. Y la sociedad rural quería el kilo de novillo. Ahora, querer el kilo de novillo no quiere decir que sea una tasa usurera y totalmente confiscatoria, como se realizó. Había variantes para tener en cuenta la variable kilo de novillo y que el productor agropecuario como mucho tenga para el 2022, aunque sea como un techo de un 50% de aumento ya a principio de año. Ahora estamos cerrando el año en un 100%, jamás la queremos venir. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Con esa tasa para el 2022, hago referencia al 2022 porque es exactamente la misma que se está votando ahora para el 2023, la red vial. Es la misma tasa, confiscatoria, usurera, la misma. Nadie dice que van a hacer con esa plata. Y para los caminos rurales llegó un montón de plata afectada para esos caminos. Y acá se dijo que la mano de obra o que la cuestión, algunos detalles la hizo la municipalidad. Miren, no me consta, pero bueno. Yo lo que quiero saber es qué se hace con la tasa recaudada a nivel caminos rurales. Realmente qué se hace. Porque todo lo que vino se hizo con dinero afectado que vino de la provincia el año pasado. Este año, perdón. Falla el diálogo con los productores. Siempre digo, ¿por qué no nos sentamos realmente con el productor? O sea, ¿por qué no consensuamos la tasa con los productores, como se hace en otros municipios? Obviamente con otra filosofía, ¿no? Otros municipios con otra filosofía, quizás de tasa y de pretensión de cobro, en donde el municipio se sienta con los productores, le dicen, ¿les parece que en vez de cobrarle uno les cobre 100? Una guarangada, le hablo una brecha muy grande. Pero el año que viene le voy a comprar a 2 tractores, una rastra y una motoniveladora. ¿Les parece? Bueno, dale, un voto de confianza del intendente, se cobra una tasa alta, pero el año que viene vemos los resultados con el fruto de la tasa que pagaron los productores. Y eso pasó en otro municipio y sucedió, se compró la motoniveladora, se compró la rastra, se compraron los tractores, y el productor dice, mirá qué bueno, che, qué buen ida y vuelta que tuvimos, qué comunicación que hubo real con el intendente. Nos cobró la tasa que nos dijo, pero también compró todo lo que nos dijo. Eso acá no existe. No existe. Le echan la culpa a Sociedad Rural de que el kilo de novillo era la variable, entonces dijo, ahora esta es culpa de ustedes, chicos. No, no es. Disculpen. Algo que quiero decir en cuanto a la falta de diálogo y comunicación acá en este recinto, es que el día antes de la votación a este recinto por secretaría de acá de este Consejo Liberante entró una nota de un sindicato pidiendo una reunión con todos los bloques previo a la aprobación de la fiscal y sobre todo de la ordenanza complementaria del presupuesto, que es donde se estipulan las bonificaciones, que al sindicato le preocupaban las bonificaciones de los empleados. Bueno, esa nota nunca se socializó acá, déjeme decirle, señora presidenta, y usted está al tanto de eso, señora presidenta. Nunca la socializaron, la tuvieron ahí y votaron. Y después, algo que también me llamó mucho la atención, cuando se convocaron las comisiones extraordinarias para el tratamiento en esos 13 días que les hablo, esas 3 comisiones, me llamó la atención porque durante el año algunas comisiones extraordinarias las consensuábamos, decíamos, ¿qué les parece si hacemos una comisión extraordinaria de presupuesto el día miércoles a las 19? No, pará, ¿y si la hacemos a las 5 porque a las 5 podemos todos? Sí. Bueno, no, ahora no, en diciembre no sé qué pasó. Se mandaban citaciones a comisiones el día tal, a la hora tal, y si podías, podías, y si no podías, no podías. Realmente me llamó la atención porque me hubiera gustado estar en 2 comisiones que no pude estar, tenía compromisos previos, y siempre pudimos consensuar esas cosas. Ahora no sé qué pasó. Vuelvo al tema del diálogo, el intendente está hablando de diálogo y acá hay una cuestión que se contrapone, me parece, en lo personal de esto. Volviendo un poco a la cuestión de la fiscal impositiva que se va a votar ahora, el periodo de análisis fue muy corto, les repito, nuestra posición es abstención, pero bueno, algunas cositas mínimas. Dentro de la tasa de servicios urbanos, como saben, hay un artículo que estipula
un monto que el vecino puede aportar a bomberos voluntarios. ¿Qué voluntario? Puede en un registro de, ¿cómo se dice? Bueno, en donde se pueden... y donde se pueden dar de baja si quiere el vecino, si no quiere contribuir, puede hacerlo. Un monto que aumentó de 20 a 35 pesos. Hoy sabemos, encima después de este año terrible de inflación que pasamos, que 35 pesos son nada, sabemos todos eso. Pero ¿qué pasa? En el medio, y hay un bombero acá sentado, el señor Diego Montero, hago que mencione él porque bueno, él debe estar un poco también al tanto de esto. Y que ojo, no se está votando en este momento lo que estoy diciendo, es algo que tiene que ver con el presupuesto, pero que tiene que ver con este pedacito de la fiscal impositiva que dice Luciano. Nosotros venimos pidiendo desde el 2020, a través de un proyecto que está en la Comisión 1, todavía es el único que se mantiene en la Comisión 1 porque nadie se anima a archivar, ese es el problema que tienen, pero tampoco le dan curso. Entonces, digo no le dan porque nosotros tuvimos 1000 instancias con el Ejecutivo para plantearle qué posibilidades hay para pagarle a bomberos voluntarios el costo de lo que le cuestan los cuarteleros y el franquero que cubren las 24 horas todos los días del año el cuartel para todos nosotros, inclusive para el intendente que también le cubre un montón de cosas. ¿Qué posibilidad hay de que el Ejecutivo active en un monto que quizás puede rondar los 350.000 pesos, quizás un poquito más, con la última actualización de noviembre-diciembre? Porque entendemos que bomberos voluntarios no solo está para todos nosotros los vecinos, sino que con el Ejecutivo tiene una relación simbiótica, tiene una relación en donde funcionan juntos, en donde el Ejecutivo no tiene defensa civil, el bombero cumple una parte de eso muchas veces, tiene un servicio de ambulancia que lo tiene siempre a disposición, y por supuesto todas las cuestiones que tienen que ver con lo social, de sillas, de predisposición para lo que sea, bomberos siempre está. Entendemos que desde el Ejecutivo tiene que haber un gesto importante para con bomberos voluntarios de Randes. Y el proyecto planteaba eso, el pago de estos cuarteleros. Bueno, remando desde el 2020, había una posibilidad, el año pasado el contador Cabenagui vino a una comisión con un poco de expectativa nosotros. Este año también estuvimos antes del 30 de octubre, porque sabemos que el 30 de octubre es el corte del presupuesto, por ahí tiene un montón de cosas que... Pero bueno, quiero comentar un poco cómo es la cosa. Los 30 de octubre de cada año se marca el corte en donde se proyecta el presupuesto del año siguiente. Entonces nosotros, nuestra preocupación, por lo menos la nuestra, era que antes del 30 de octubre tener una novedad del Ejecutivo, a ver si para el año siguiente, para el año 2023, se iba a tener en cuenta esta cuestión de bomberos. Bueno, nunca tuvimos ese dato. Y cuando llegó el 28 de noviembre nos desayunamos, y también en las comisiones nos transmitieron eso, de que la cuestión de bomberos no iba a ser tenida en cuenta en el presupuesto 2023. Pero que sí se aumentaba la cuotita al vecino, o sea que esa cuestión un poco se le traslada al vecino, eso es lo que quiero decir, de parte del Ejecutivo. Aumentemos la cuota que paga a través de la factura de luz y que esa cuestión de bomberos la paga el vecino. Jamás pensamos en un subsidio, en otra alternativa que no es un pago de sueldo, porque te dicen que técnicamente no es posible. Gente, un gesto con bomberos, si no pueden pagar los sueldos, un subsidio regularmente pueden hacerlo, pero no está contemplado. Y tal fue la cuestión de no tener tiempo para el análisis, que hasta en esa reunión con el sindicato, calculo que esta que voy a decir pudo haber sido una de sus preocupaciones, porque miren qué diferencias se plantean en bonificaciones, por ejemplo. No lo vamos a votar ahora. Hago un paréntesis, señora presidenta, pero porque gráfico a lo que vengo diciendo. En la bonificación de título terciario, si sos empleado municipal, te la tienen que pagar hasta un 20% del básico. O sea, el Ejecutivo tiene un margen hasta el 20% del básico del empleado para pagársela. Si sos funcionario, es del 30%. Eso se votó el otro día. Yo digo, ¿por qué no son los dos del 30%? ¿Qué diferencia hay entre un funcionario y un empleado? Digamos, eso es algo que no pudimos discutir acá también.
quiero que hasta estuviéramos todos de acuerdo, algunos acá, de que sea 30 y 30, empleado y funcionario. ¿Por qué tiene que cobrar más un título terciario un funcionario que el empleado? Lo pudimos haber discutido si hubiéramos tenido tiempo de discutirlo. Pero bueno, como ya se votó, en todo este tiempo que estuve sentado en mi casa, estuve leyendo de esta manera. ¿Y sabe el título universitario? ¿Cuánto se paga? El año pasado era hasta el 50% del básico. Para empleado y funcionario. Estaba bien. Pero este año le bajaron al empleado. Se lo bajaron al 30. El techo del empleado es 30 y el del funcionario sigue siendo el 50. Yo digo, pudimos haber discutido esto y capaz que el señor presidente hubiéramos estado de acuerdo en que se mantenga el 50 y 50 y 30 y 30 con nosotros. Pero no tuvimos oportunidad de discutir estas cosas. Desgraciadamente. Y bueno, y así muchas otras cosas que quizás esta cuestión de tiempo, de falta de diálogo, impidieron que nos podamos sentar con diferencias y tener un periodo de análisis un poco más prolongado. Y quizás hubiéramos llegado a la misma conclusión o no nosotros, pero nos parece que la representatividad que tenemos ameritaba haber sido escuchado, señora presidenta. Nada más. Tiene la palabra, concejal Arbulo. Gracias, señora presidenta. A ver, ante todo agradecer a los mayores contribuyentes que han venido, que nos han dado la posibilidad de hacer esta asamblea, que es importante para la regularidad de la municipalidad. Es como el DNI que tenemos nosotros. Pero no me voy a dedicar al concejal, porque ya la misma reunión la tuvimos, parece que está todo escrito, lo mismo que escribió la semana pasada, dijo lo mismo, está grabado. Pero sí me voy a detener en tres cosas. Doy una partecita así, porque yo sé que los mayores contribuyentes por ahí están apurados con una cosa, pero la quiero hacer corta. ¿En qué estamos? Porque han mezclado ordenanza fiscal, o sea, presupuesto, mezcló un montón de cosas y acá lo único que hacemos es la ordenanza fiscal impositiva 2023. Pero tres puntitos sí voy a, porque parecería que no sé, que nosotros forzamos, nada que ver. Me gustaría los mismos otros concejales a veces nosotros forzamos. O sea, hablar entre todos, los concejales, pero después, ni ponerlo adelante en los mayores contribuyentes. Después todos nosotros, a ver si yo lo forcé, porque me coloca como presidente de CIE. Pero yo voy a decirle una cosa. Yo traje, porque yo sabía, hubo años que fue complicado con el tema COVID, que la teníamos que hacer por Zoom. Y yo digo, este año, que es el último, voy a hacer docencia. Y perdona que por ahí me explayo un poquito lo que es la ordenanza fiscal 2023. Cuando dice 13, 15 días o 20 días que todo apurado, o sea el gobierno que sea, y guarda que no hay ninguna mezquindad ni nada, van a tener problemas. Cuando nosotros hacemos una ordenanza fiscal, que yo la traje, 23, consta de 290 artículos. Ante todo, gracias por presentar. Es la única vez que presento los gráficos. Yo sé que no se puede en el consejo, pero para más o menos indicar, tanto que hay mayores contribuyentes que no conocen por ahí de qué estamos hablando, porque por ahí el contador sabe, pero hay contribuyentes que son nuevos, no saben de qué estamos hablando. La ordenanza fiscal 2023, y ahí va pasando. Porque pareceríamos que nosotros fuimos todos mujeres. Son tres partes, consta de 260 artículos. Empieza con el artículo 1 y no quiero, quédense tranquilos, no vamos a leer los 200 y pico artículos, pero para saber en dónde estamos parados. El cuerpo, exacto. Me interesa más lo que yo contribuyente, o sea, los concejales lo conocemos. Estos 260 artículos, ¿qué es? Es como el DNI de uno, es la vida de la municipalidad. O sea, cualquier, ¿qué puedo decir? Cualquier recurso de reconsideración
o cualquier cosa que un contribuyente quiera hacer alguna cosa, tiene herramientas legales para actuar. Si yo no la voto, queda todo a nivel de derecho, no tengo nada. Cuando nosotros estamos dentro de los 200 y pico artículos, tenemos 2 artículos que son de la municipalidad. Y como concejal estuvo por el presupuesto, yo me voy a meter con el presupuesto. Porque no quiero que me reste, pero voy a meterme en eso. Cuando nosotros decimos que hay 2 artículos dentro de los 280, les voy a decir cuáles son. Son el 129, porque para hacer cronología, sí, no hay problema, pero, o sea, vamos a ver qué es lo que estamos votando. Y perdonen las tardanzas. Donde están las tasas alumbradas y la red vial, que es el 164. En esas 2 tasas de alumbrado, no me va a dejar mentir, en el 2019, porque tengo también la del 2019, estaba cómo calculábamos el tema de la red vial, que era una combinación. En ese año, el concejal dijo que el tema de que en otro municipio estaba el tema del novillo, se planteó, creo que fueron del Ejecutivo con la sociedad rural, y plantearon ir a novillo. A ver, se planteó una sociedad, o sea, cuando dice que no conversar, se puede conversar este año. Fueron 2 años de pandemia, pero se puede conversar a ver cómo hacer. Hoy también, con el concejal Chevelli, había 2 tasas, 2 capítulos que se pueden ver, una tabla 1, una tabla 2, o sea, todos se pueden modificar. Pero son 2 artículos dentro de estos 290. Y yo no le pido que de los 290 en 13 días los lean todos, los mayores conocen todos. No, porque yo tengo la ordenanza fiscal del 2019 de la misma tierra. De la misma. De los 200. Cambian esos 2 artículos. O sea que planteamos una discusión para aparecer con los mayores contribuyentes de qué hacemos con la tasa, cómo hacemos y hacemos cronología de la ordenanza fiscal. O sea, yo para que entiendan los mayores contribuyentes qué estamos viendo. Esa ordenanza 2020 es la misma 2019 2018, los mismos artículos que es para que funcione la municipalidad. Después sí podemos esos 2 artículos que han logrado y rentear, conversar. No vamos a poder conversar. La conversamos con la sociedad rural si quiere este año. ¿Qué problema hay? Pero no forzamos nada. ¿Por qué nosotros tenemos que sacar por un tema formal? Y lo explicamos en la sesión pasada, que nosotros tenemos día. Y yo invité, pueden decir, todos los concejales para después de enero alguna modificación del presupuesto lo podemos hacer. Para adelante. ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir. En noviembre da la coparticipación a la provincia, calcula la red vial y las tasas. Y ese es el presupuesto. Cuando, ¿qué hice? Me metí en la rendición del 21, en la rendición de cuenta del 21. Estos son los gastos, ingresos radiales, gasto de combustible, sueldo y repuesto. La línea roja, la línea verde, perdón, es los ingresos, la verde. La línea roja, no saqué la rendición, no pedí informe del ejecutivo, no, de la rendición que vimos en abril, no. ¿Por qué? Porque el presupuesto son, en este año, 3.200 millones y acá estamos conversando esos 2 artículos, 70 millones de pesos de los 3.200. Como para que sepan dónde estamos parados todos. Esos ingresos red vial, nosotros podemos ver que tanto sueldo, hay sueldos que están en rojo, hay periodos en el principio que se cobra menos porque está en cuanto a cobranza y sueldos son fijos. Y abajo en amarillo podemos ver combustibles y repuestos.
O sea, vemos en el monto, en el 21, que fue deficitaria por este tema. Ingresos 52 millones, estaba la rendición, yo no entendí nada. 52 millones, ingresos que lo cobrado, nosotros en ese presupuesto habíamos pactado 70 millones, para 120.000 hectáreas, y los gastos fueron de 80. Me va a decir, pero como no, hay para cobrar, que se cobra en el otro año, que viene diciendo que se hicieron moratorio y todo para pagar. Fui también a preguntarle al secretario, que yo lo dije en la mesa, las imágenes, y no es que, o sea, yo soy contador, o sea, le pregunté cómo se trabaja, podría ser el secretario de todo lo que es camino rural. Y me dijo cómo empezamos, cómo iban dando la vuelta, como una explicación. Y en cualquier momento le podemos hacer explicación con todo. Está día por día, ahí está, día por día, cómo salen los caminos para él rendir acá al Ejecutivo. Pero recuerda que yo no es porque lo pedí, porque lo puede pedir cualquiera, no es porque yo, no, todo, cualquiera. Lo que hacen los caminos, y él me dijo que hace toda una vuelta, todos los kilómetros, y en algunas calles, que yo no voy a dejar para la rendición, cuáles calles, se pasa 2 o 3 pasadas las que más pero por los 1.200 me dijo que en el distrito en toda una pasadita le hace se ríe, y en algunas calles ustedes. A ver, teniendo esos números, 50 millones, y un gasto de 75, o sea, no es que con la tasa se está beneficiando. Eso con la predial. Y en el alumbrado, como teníamos precios, antiguamente 19, se hizo una tasa de U. ¿Para qué? Para cobrar lo que, lo que el municipio paga en alumbrado, lo cobra o sea, no tenemos nada nosotros de cobrar en la municipalidad. Esas son las dos tasas, alumbrado y radial. Después, los 280 artículos, tengo acá, porque traje, por si quieren ver el concejal, la red de la ordenanza fiscal 2018, 2019 y 2018, y vemos que es la misma. O sea, lo que más cuesta es el presupuesto, hacerlo, que es un presupuesto adicional a lo que es. El presupuesto en cálculo de recursos, ahí está, lo voy a poner así, 2 minutos más, presidente, y ya lo dejo el tiempo. Red vial para el 23, ahí está, 76 millones. Y en el 22, la que vimos el 21, la que vimos hace un ratito, la habíamos calculado que la aprobamos el año pasado. Ahí está, 58 millones, 60 millones, re bien. O sea que aumentó, sí, 8 o 9 millones de pesos en el año, es decir, por el tema de los millones que aumentó. O sea, esto hay que sentarse con la sociedad rural, ver las dos tasas, porque por ahí dice, no, precio de novillo no quiero volver a la otra, o veo lo que va a pasar, o quiero valor soja, o valor trigo, o valor alquiler, o sea, la equivalencia la eligen. Yo creo que sí, así, con la sociedad rural, unido con el Ejecutivo y con una participación de consejo. Así que bueno, no lo quiero más y gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sherry. Gracias, señor presidente. Como dijo el concejal Tobio, los bloques de Juntos por el Cambio y Juntos por General Paz nos vamos a detener. Y quizá voy a repetir algunas palabras del concejal Tobio. Siempre tuvimos la intención de dar acuerdo, siempre tuvimos la intención de que el presupuesto estuviese en tiempo y forma, siempre tuvimos la intención de colaborar. Nos toca el trabajo difícil o el trabajo feo, que se deben los inspectores o los
Salieri de Charlie, diría la canción. Nos toca hacer los malos de la película, pero para eso estamos también. Es parte de lo que nos corresponde. Como concejales podemos votar por la afirmativa, podemos votar por la negativa, podemos abstenernos y hasta podemos no dar acuerdo. Nosotros nos abstenemos porque obviamente hay cosas que no pudimos terminar de tratar. Para los que no somos o no estamos entrenados en esto de la contabilidad, se nos hace difícil a veces ver un presupuesto, se nos hace difícil una rendición de cuentas y a veces, como no somos abogados tampoco, nos cuesta también la fiscal impositiva. En ese trabajo que, insisto, al igual que el presentatorio que tuvimos poco tiempo, también encontramos algunos detalles que se habían escapado de la ordenanza anterior, que se hicieron la fe de ratas correspondientes. Encontramos que en el artículo 166, en vez de figurar 6 millones, figuraban 3, que era el valor del año anterior. En el artículo 172 encontramos que en uno de los párrafos dice: fíjese el siguiente nomenclador de categoría dispuesto por la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y no figuraba ese nomenclador. Entonces propusimos que se retirara la palabra siguiente, entonces quedase: fíjese el nomenclador de categoría dispuesto por la Agencia Federal. ¿Pero por qué? Porque queremos colaborar, no queremos poner manos en la rueda. Al contrario, a nosotros nos toca leer exhaustivamente. Y en la charla con donaciones contribuyentes me di cuenta que ahí es un error mío, porque yo soy el representante en la Comisión 1 y supuestamente soy el representante de la parte rural, por ser veterinario, que seguimos poniendo mercado de lineales, y el mercado de lineales desapareció. Hoy tiene que figurar más que el mercado agroganadero de carreras. ¿Pero por qué? Porque en la usanza, en los usos y costumbres, seguimos diciéndole el valor del novillo lineal. Y un lineal desapareció. Esto es algo que tenemos que corregir en la primera sesión ordinaria, o haremos una especial. Más que nada para que esto quede prolijo. Se habló de las tasas, a lo que hicimos referencia tanto la de red vial como la de alumbrado público. ¿Por qué? Porque son las que más impactan al productor y a los vecinos. Y voy a hacer referencia a lo que me tocó trabajar a mí en el 2019 siendo secretario de Sociedad Rural. Nosotros participamos de este pedido de valor de kilo de novillo, pero porque era para darle previsibilidad al productor. El productor agropecuario no produce terneros todo el año, no es un campo que saca leche todos los días. El que produce granos no cosecha granos todos los días. Tienen épocas, entonces hay que darle previsibilidad de sus gastos o en sus obligaciones, como es la casa. El novillo le daba esa previsibilidad porque son productos que manejan. Cuando pedimos el novillo, nosotros lo que nos tomamos el trabajo fue de transformar la tabla que en ese momento tenía el municipio, que no nos gustaba tampoco. Nos tomamos el trabajo de cuánto equivalía en ese momento, fines del 2019, cuánto correspondía ese monto que pagaba el productor en kilos de novillo de ese momento. Y esa fue la tabla que le presentamos. Me toca, como concejal, ni bien asumí, en el 2021, tratar la fiscal impositiva. Y me encuentro con que aparecen dos tablas. Una que habla de los productores que tienen menos 5 partidas o los que tienen más de 5 partidas. Esto nos explicó oportunamente el concejal Aramburu, que era algo de una tabla que estaba creada por bienes personales o ganancias, no recuerdo bien.
Pero al productor esto no le influye. De hecho, me voy a tomar el atrevimiento de poner el ejemplo, el caso que tiene el mayor contribuyente Alonso, que tiene 196 hectáreas en 5 partidas. Y a él la tasa le aumentó más que el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque si él hubiese tenido menos, o sea, 4 partidas, no 5 como tiene, si hubiese tenido 4 partidas, él hubiese pagado 2,75 kg por hectárea. Pero al tenerlo en 5, paga 5, el doble. ¿Y por qué lo castigan? Porque tiene 5 partidas. Y volvemos a lo mismo, la calle es una sola, la tranquera es una sola. Volvemos a insistir con esto. Esto es lo que estamos planteando. Que nos tenemos que sentar a rever estas cosas. El kilo de novillo aumentó mucho hasta mediados de año. En estos casos, a este productor en particular lo perjudicaron, porque terminó pagando más del 200% de lo que debía pagar. ¿Y por qué? Porque tiene 5 partidas. No hay tecnicismo que me pueda explicar o hacer entender que esto está bien. Es más, sabemos que esto se cobra el 60%. Y la cobranza del 60% no será porque a veces se torna una tasa impagable, o al menos la prestación del servicio no es acorde a lo que uno paga. Y voy a hablar de la red vial. No quiero contradecir al concejal Aragón, pero por mi actividad debo recorrer cerca de los 100.000 kilómetros de los 120.000 que tiene este partido. Y no siempre han pasado las máquinas una vez por año. Tengo que hacer una salvedad. De todos los partidos de alrededor, debemos ser uno de los que mejor camino tiene. Porque, a pesar de tener 2 máquinas nada más, un tractor y un disco, lo que hacen los empleados a cargo del mantenimiento de la red vial es admirable. Hacen un muy buen trabajo con lo poco que tienen. Después, también hicimos hincapié en la tasa de alumbrado público. Yo vuelvo a lo mismo. Hoy miraba mi factura de luz, que llegó 1.882 pesos tengo que pagar por mes de tasa de alumbrado público. Y pago 2.400 pesos de consumo. Yo tuve 220 kilovatios de consumo mensual y pago 150 de alumbrado público. Acá me explicaron que ese 150 era debido a la solidaridad y que estábamos en la reconversión y en el mantenimiento en esa reconversión debíamos pagar a nosotros. Pero en este mismo recinto entró una licitación que entró acá porque había un solo oferente de 36 millones para la reconversión lumínica de 30 cuadras. Volvemos a lo mismo, estamos cayendo siempre, o mejor dicho, estamos pescando en la pecera. ¿Por qué? Porque gran parte de la tasa de alumbrado público está en la factura de luz. Y la gente a veces no termina de entender o tiene miedo a ir a cambiar esa factura y no poder pagarla. De hecho, también acá hay una mayor contribuyente que paga más de alumbrado público que de consumo domiciliario. Creo que esas son las cosas que tenemos que rever, que hubiéramos necesitado el tiempo necesario. Está bien, era cierto, el presupuesto tenía que venir y no sabíamos cuál era la coparticipación. Que gran parte de los mantenimientos de los caminos es por coparticipación. Y es cierto lo que dice acá, se ha trabajado muchísimo en los caminos. Pero también, como dijo el concejal, todavía gran parte de eso es provincial. Y no está dentro de la coparticipación, es provincial. Es un proyecto muy bueno de la provincia, que es dotar a muchos de estos caminos, porque por mi actividad como inspector de la Asociación Argentina de Angú, recorro muchos caminos de tierra de la provincia,
y están empezando a aparecer cada vez estos caminos empedrados hacia escuelas, parajes. Entonces, está bárbaro, pero no todo salió de la tasa de Herbián. A ver, volvemos a esto de los que estamos en la zona LED es 150, los que están en U1 140, los que están en U2 110 y los que están en U3 70 kilovatios. Es mucho el valor. Yo entiendo que se quiso hacer un fondo para reconvertir, fenómeno, pero también hoy, si tenemos más del 50% del pueblo con LED, estamos consumiendo mucho menos electricidad. Entonces también tenemos que empezar a ser solidarios con la gente. Eso es lo que nos cuesta. Pero volvemos a lo mismo. Nos abstenemos porque es una herramienta que encontramos al no poder aprobar en lo general y disentir en lo particular. Volvemos, por ahí podemos volver sobre los 200 y pico de artículos que tiene esta ordenanza, que hay tasas diversas. Hay tasas de espacio público, hay tasas de venta ambulante, hay tasas de servicio de cementerio, hay un montón de tasas. Algunas no mueven el amperímetro en lo que es la recaudación. Y discúlpeme, señor concejal Bolulo, que es una pequeña corrección. Usted habló de 3.000 millones, de los cuales hay 1.000 moneditas que son fondos afectados, que fue un pedido que se hizo oportunamente para que también figure en el presupuesto. Entonces, queremos en algún momento poder llegar a lograr que estas modificaciones se puedan atender en tiempo y forma. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra, concejala. Gracias, señora presidenta. Bueno, me voy a tomar solo un momento para no abundar más en las cuestiones que se han hablado hasta el momento, pero sí me gustaría aclarar un par de temas, fundamentalmente en algo que se ha dicho mucho, y más que nada desde la oposición, que son los tiempos de estudio o los tiempos que ellos han tenido para trabajar. Digo, los tiempos de estudio son los mismos que tuvimos todos, simplemente que hay que adaptarse a lo que nos toca, en el momento que nos toca y con el tiempo que nos toca. Con esto quiero decir que, si bien el Ejecutivo tiene su potestad de enviar esas 30 días de prórroga, porque justamente dependemos de la macro, y la macro siempre llega tarde, y eso como concejales lo sabemos, aún así todo lo mandan la prórroga en el tiempo correspondiente. Con lo cual, si el municipio o el Ejecutivo no podía tener la macro, no podía enviar la fiscal impositiva hacia el Consejo y por ende nosotros tampoco estudiamos. Como se ha dicho, nosotros el 24 de noviembre, todos los concejales, no los concejales de la oposición, todos los concejales, tuvimos en nuestro poder lo que sería el presupuesto y la fiscal impositiva. Sí, hubiese sido mucho más tiempo y hubiese sido mejor, hubiese sido más acorde, hubiésemos pensado más, hubiésemos estudiado un poco más. El tema es que nosotros también tenemos que adecuarnos a los tiempos que nos exigen. Nosotros teníamos un plazo, que como se ha dicho acá también, debíamos presentarlo antes del 31 de diciembre. Teníamos que tener esta reunión, esta convocatoria con los mayores contribuyentes, que no se podía citar con menos de 8 días de anticipación. Entonces, esos plazos como concejales lo sabemos. No es que lo sabemos para la fiscal impositiva, lo sabemos porque como concejales conocemos de tiempos y de plazos. Tal es así que también todas las reuniones fueron consensuadas en cuanto a tiempos, en cuanto a horarios, dijimos de hacerlo al mediodía, a la noche, a la tarde, uno no podía, el otro sí, tratamos de acomodarnos a los horarios de todos los concejales, para que todos podamos asistir en las convocatorias y en las comisiones pertinentes. De más está decir que el equipo económico siempre estuvo a disposición, más allá de esas 3 comisiones que tuvimos, en las 3 comisiones vino el equipo económico, pero más allá del equipo económico haberse acercado a este recinto, siempre tuvo disponibilidad en cuanto a atendernos en sus oficinas pertinentes, en contactarnos por mail, por teléfono,
le dieron todas las alternativas posibles ante las distintas dudas que se acercaran y que se las iban a contestar. Nadie se acercó a ninguna oficina, nadie mandó un solo mail, nadie hizo una sola llamada por teléfono. Digo, esto también hay que aclararlo porque si no siempre queda que de este lado presionamos o apuramos, pero del otro lado no pasa nada, o simplemente no atienden el Poder Ejecutivo lo que debe atender. La disponibilidad del Poder Ejecutivo estuvo siempre. Y es verdad, muchos de los que están acá también han sido concejales. Por ende sabemos que muchas veces los proyectos, o de acuerdo al tipo de proyecto que sea, nos permite estar más tiempo, estudiar más tiempo, tener más tiempo en comisión, digo más, va, viene, modificamos, unimos, vamos, venimos. Eso va a pasarlo con un montón de proyectos. Pero también el proyecto amerita que los tiempos los podamos tomar así como vienen. Esto no era un proyecto más que teníamos 3 meses para discutirlo, ver y después aprobar. Todos sabemos, desde el momento que llega hasta recibe el presupuesto y la fiscal ejecutiva, todos conocemos los tiempos. Se habló de que el equipo económico, los pobres chicos, bueno, bien y bueno, cobran. Y sí, claro que cobran. Son profesionales que ocupan una función y cobran por su trabajo. Ahora, déjeme decir, señora presidenta, que nosotros somos concejales y también cobramos por nuestro trabajo. Nosotros no venimos gratis a trabajar. Entonces, si bien a veces tenemos más tiempo para tomárnoslo y ver otras opciones, bueno, si acá habilitaba que estuviéramos 24/7 estudiando un presupuesto o estudiando una fiscal positiva, deberíamos hacerla, porque es nuestra función, porque es nuestra obligación y porque es nuestra responsabilidad. Entonces, pido por favor que dejemos con los tiempos y los tiempos y los tiempos, porque todos los años pasa lo mismo. Todos los años. Y nosotros nos tenemos que amoldar y acomodar puntualmente en este tipo de proyectos, en este tipo de ordenanzas, a los tiempos que el Poder Ejecutivo requiere. Porque es nuestra obligación tener que hacerlo. Por otro lado, hablan de la abstención y que es una herramienta. Claro que sí, nunca se discutió, digo, esto se dijo un montón de veces hoy, la sesión pasada, que utilizan una herramienta. Claro que es una herramienta legal que pueden efectuarla, de hecho lo han hecho. Nadie dice que es ilegal la herramienta de la abstención, nadie discutió eso. Muchas veces lo que planteamos es de que, y por ahí más que nada los mayores contribuyentes o la gente en general, por ahí no sabe de que los concejales tenemos la potestad de aprobar determinadas cuestiones y determinadas no. Podemos aprobar algo en lo general y en lo particular no, etc. Podemos abstenernos, podemos votar en contra, no de todo o de nada. Si a mí me hace ruido o no me gusta o no estoy de acuerdo con determinados artículos, tengo la potestad de abstenerme o inclusive de votar en contra de ese articulado. Por eso me hace ruido el hecho de que se abstuvieron porque no tuvieron tiempo, pero que si lo estirábamos una semana más, seguramente hubiesen aprobado esta ordenanza o este proyecto en lo general. Déjenme decir que no, que eso no iba a ocurrir, porque es una dinámica que se viene aplicando no de este año, sino desde siempre. ¿Está bien? ¿Es una herramienta? Vuelvo a decir, sí, es una herramienta. Pero quiero decirles y quiero contarles que la fiscal impositiva es lo que le da vida útil a lo que es el municipio como organismo. ¿Sí? En la fiscal impositiva no solamente se plantean las tasas y contribuciones, sino que se plantean responsabilidades, obligaciones y derechos que tienen los contribuyentes. Entonces, en la primera parte, que es la parte general, esta fiscal impositiva, es donde se establece todo este tipo de cuestiones, de cómo van a hacer, de que si a un contribuyente le cobran mal, qué acciones puede pedir, acción de representación, de reintegro, los tiempos, los plazos, qué hacer, cómo hacer. Entonces, toda la vida útil, el marco legal del municipio. Y es lo que le da la herramienta a los contribuyentes para poder actuar, defenderse y reclamar. Eso no se está aprobando.
Como tampoco se está aprobando dentro de esta parte que yo menciono, que es la parte general, cuando habla de... Perdón, acá lo encuentro. Cuando habla de las exenciones. Por ejemplo, hay un capítulo que habla de las exenciones de las tasas. ¿Quiénes están exceptuados? Y ahí habla, por ejemplo, de jubilados y pensionados. Por supuesto, no me voy a poner a mencionar las características de cada caso. Lo voy a hacer acá muy general porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero habla de los jubilados y pensionados, habla del equipo activo de bomberos, habla de las instituciones como es bombero, como es NIPOL, como es taller protegido, etcétera, etcétera. Habla del cuerpo en general, habla de aquellas asociaciones sin fines de lucro que están exceptuadas, habla de los excombatientes de Malvinas, digo, a forma muy general, digo, porque si se han tomado el tiempo de leerlo, como dice que lo leyeron finalmente y que tuvieron el tiempo, evidentemente esta parte no la pasaron para arriba. Escuelas, hospitales, hogares, asilos. Habla de un montón de asociaciones, de personas que por su condición o por su actividad están exceptuadas. Digo, está dentro de lo que la oposición se abstiene. Entonces, habla de las cooperativas, de las asociaciones gremiales, también que se ha hablado acá, de un montón de cuestiones, ¿no? Entre esos, puedo ser más extensa, pero me parece que no quiero aburrir porque no debería tener sentido. Entonces, algo que yo siempre hablo y siempre digo, que más allá de hablar y decir, también hay que ser consecuente con lo que uno piensa y dice. Y lo digo muy a menudo, ya deben estar aburridos de escucharme decirlo todo el tiempo. La fiscal impositiva no tuvo casi modificaciones con respecto a la del año pasado. La del año pasado éramos los mismos concejales que somos los que estamos hoy. No tuvo casi modificaciones. Las modificaciones que se hicieron, hasta el equipo económico puntualmente la señaló que se modificó esto, por esto. O sea, no tener tiempo de leer 290 artículos, digo, cuando no se modificó casi nada, digo, también es una excusa como para la abstención, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Cuando hablan de que hubo 2 errores, y la verdad que hubo 2 errores, que es verdad, hubo 2 errores que se modificaron, hubo 2 errores de tipeo, y como para que quede claro que esos 2 errores estuvieron en el artículo 163 y en el 172, en el artículo 163 mencionaba una X cantidad de millones de pesos, lo cual en letra estaban bien escritos, eran 6 millones y pico, pero no se había cambiado el paréntesis del número. Está bien, o sea, hay que arreglarlo, no importa, igual el número escrito estaba correcto. Y hablo de una palabra siguiente que se sacó. Está bien, digo, para eso está, para modificar, pero hablar de los errores con que viene una ordenanza fiscal impositiva de 290 artículos, donde se le tuvo que sacar la palabra siguiente, y lo repito porque la verdad a veces me parece siguiente, y donde se le modificó el número cuando el letra estaba bien escrito, que en definitiva está bien, es lo que vale. La verdad que hablar de esos errores como si fuera, como que hubiese subido a este recinto cualquier disparate, la verdad me da un poco como de vergüenza ajena. Y mucho se habla también de poner en duda o del planteo que se hace con respecto a qué se hará con lo que se recauda. No, porque la red vial sí aumentó, se paga más, el sistema es el que se pidió, que ya lo hablamos, que se pidió ya el año anterior, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se hará con lo que se recauda? Yo digo, capaz que
no es de público conocimiento del presupuesto que maneja el municipio y de lo recaudado del municipio. Digo, para que tengamos una idea a nivel global, del 100% que tiene el municipio, de esos recursos, el 80% son de provincia, son coparticipables, son recursos que nos otorga la provincia. O sea, andaremos en un 20, más o menos, en un 20% de lo que se recauda y de lo que se obtiene a nivel municipal, de lo que forma el total del presupuesto. Digo, porque también esas cuestiones hay que aclararlas, porque si no parece que se recauda 10 veces más de lo que se invierte o lo que se le retribuye al vecino. Entonces me parece justo, así como decimos una cosa, decir todo, ¿no? El 80% es coparticipación y el 20% de lo que se recauda. No voy a hablar mucho más de este tema. Sí, como se habló con respecto a bomberos, se habló de que había un proyecto, de que se le pidió al Poder Ejecutivo de que se pagara, que formara parte de ese presupuesto, el tema de ese ayuda, de ese pago a los bomberos. Bien dijo el equipo económico que eso no podía estar, que habían hecho la consulta al Tribunal de Cuentas, lo dijeron acá delante de todos, y que el Tribunal de Cuentas les había dicho que no podía formar parte del presupuesto porque el municipio no es que puede disponer de ese fondo como para pagar a bomberos, porque si no, claramente, más allá de la importancia que significa bombero en nuestro distrito, también debería pagar o al IPOL, o al taller protegido, o a distintas entidades, o aquellas entidades que prestan algún servicio. Entonces, por esa razón, no estoy diciendo que no se lo merezcan, porque después dicen, no, porque dijo que... No, lejos de eso. Pero sí explicaron que dentro del presupuesto no puede salir como. Pero entonces se buscó una opción. Esto de llevar de 20 pesos a 35 pesos el pago que se hace con la luz. Pero tampoco no es factible aparentemente. ¿Por qué? Lo tiene que pagar el contribuyente. Digo, si lo paga la municipalidad, ¿quién lo paga? El contribuyente. Pero de una forma indirecta, ¿no? Quiero terminar hablando, porque tanto se ha hablado del presupuesto y de lo que se recauda, de lo que se hace y de lo que no se hace. Digo, este año ha sido histórico el nivel de obras en nuestro distrito. Y eso nadie lo puede ocultar. Hay que ser muy necio para decir que no hay obras en el distrito. Que la obra, uno así le guste o no le guste, el partido político, el intendente o el equipo de gobierno o quien fuere, digo, la obra uno se la choca, uno la ve, uno la palpa, ¿no? Entonces es muy difícil desconocer este tipo de situaciones. Y la inversión que ha tenido el municipio y que tiene presupuestado para el 2023 es más de la mitad del presupuesto que nosotros manejamos. Y pensar en los barrios, y nosotros acá, durante todo este año, hemos sido fieles testigos, ya que todas las ordenanzas, para cada barrio en particular que se ha hecho o que se está por hacer, ha pasado por este recinto, donde hemos tenido que aprobar cada uno de los terrenos, con la cantidad de obras, la cantidad de casas, tanto en Loma Verde, Villanueva, Ranchos, digo, con la cloaca, toda la obra pública, digo, pavimento, las casas, el barrio Ramallo, la cantidad de casas que hemos aprobado, es algo que yo nunca he visto en todos estos años. Entonces, digo que hay que ser justos cuando uno habla. Está bien, un poco la función de la oposición es decir, bueno, no, tengo que decir no, como que el decir no favorecería, ¿no? O te impone en un lugar que no voy a estar de acuerdo con el oficialismo por el hecho de no estar de acuerdo. Porque tal vez en muchos casos estuvieron de acuerdo,
pero no lo aprobaron. Como pasó en las reiteradas ordenanzas de obras de los distintos barrios que hemos hablado, donde todos salieron por mayoría. Todos salieron por mayoría. La oposición se abstuvo en todos y cada uno de los proyectos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque después, qué lindo el barrio, qué lindo el pavimento, mirá la cantidad, mirá allá, mirá acá, pero la oposición se abstuvo sistemáticamente en cada uno de esos proyectos. Bueno, no voy a ampliar mucho más, simplemente quería dejar sentada esta posición porque me pareció que no era justo el hecho de no aprobar o no estar de acuerdo con un proyecto por la falta de tiempo, focalizar en eso. Pero, y sí hacer hincapié en las obras, en lo que se hace con el dinero y en el porcentaje de recaudación que el municipio tiene y con participación. Gracias. Tiene la palabra el concejal Tobio. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero hacer algunos aportes y algunas aclaraciones, señora presidenta. Sumar a la locución del concejal Yerbelli un dato que no es menor, que en reunión con el gerente de la cooperativa, oportunamente, hace unos meses, preguntamos un dato que realmente es gráfico de lo que está sucediendo quizás, con lo que hablaba el concejal Yerbelli, la factura de luz. El dato es que del 100% de la facturación de la cooperativa, el 75% de los vecinos tienen más consumo de alumbrado que lo que paga de su casa. El 75% de la facturación de la cooperativa está sucediendo eso. Estamos hablando de hace unos meses donde quizás la tarifa no estaba actualizada. Quiero ver hoy la actualización de ambas cosas cómo queda el panorama, pero no creo que cambie mucho porque se actualizan ambas. Eso es un dato que es bastante gráfico, sobre todo cuando en la factura de luz no están las obligaciones separadas. Hay un solo código de barra donde uno paga el total. Hemos planteado en otras ocasiones que esas dos obligaciones puedan quedar independientes una de otra, para que si el vecino decide no pagar una de las dos, sobre todo pagar quizás el luz de su casa para no quedarse sin luz, y bueno, quizás endeudarse con la municipalidad, bueno, hoy es una decisión que muchos argentinos están tomando y que el índice de deudores con alguna cuestión adicional que antes no lo tenía se incrementó muchísimo. El 75% de la población en Argentina está endeudada de alguna manera y antes quizás era entre un 30 y un 40%. Hoy la gente está eligiendo en qué endeudarse para poder seguir caminando. Es una situación difícil, más allá de la cuestión política, todos sabemos que estamos viviendo un momento difícil. Cuando se alega que los tiempos de estudio son los mismos, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Los tiempos de estudio de este material fueron los mismos para todos. Quizás los concejales oficialistas tengan un plus en información un poquito más, porque normalmente llegan con una cuestión anterior. Pero básicamente, vamos a ser justos, los tiempos de estudio fueron los mismos. Entró el 28, el 13 se trató. Vamos a ser justos con ese dato. Con respecto a eso, lo que quiero aclarar es que para nosotros la prórroga que pidió de 30 días del Ejecutivo no es un problema. Como se dijo, se pide de año a año y no es el problema nuestro. Lo que representa un problema para nosotros fue la votación forzada del 13 de diciembre, que aunque digan que no fue forzada, el presidente de la Comisión 1 dijo que esto lo tenemos que votar hoy. Estábamos todos sentados en la comisión y así fue, se votó en ese momento. Bueno, votenlo ustedes. Nosotros nos abstenemos, dijimos en ese momento. Eso quiero que quede claro, porque realmente fue así. Con respecto a la ley que le da marco a la municipalidad, entiendo que la fiscal impositiva juega un papel importante, pero la ley que le da funcionamiento a la municipalidad, la ley orgánica de la municipalidad, déjenmelo decir, es el marco regulatorio local para todos, el intendente, para nosotros, para toda la cuestión municipal. La ordenanza fiscal impositiva es muy importante, por supuesto, porque le da el oxígeno o la previsibilidad en el cobro de las tasas que el intendente necesita para el año siguiente.
respecto al tema de las exenciones, por supuesto estamos más que de acuerdo, además planteamos exenciones en época de pandemia que el intendente tiró para cualquier lado. Se le cobró a contribuyentes deuda del año 2020 de seguridad y higiene el año siguiente, cuando sabemos que en el 2020 estábamos en plena pandemia. Ahí nos acordaron de eximir del pago de seguridad y higiene a los comercios. Vamos a decirla toda completa en la novela. Las exenciones estamos totalmente de acuerdo, como estamos totalmente de acuerdo con las bonificaciones para el personal municipal, que también se votó hoy con errores, pero que en general estábamos de acuerdo con que las bonificaciones, el marco regulatorio local, es el convenio colectivo local de los empleados municipales. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con las bonificaciones? Ahora, teníamos nuestras cuestiones, como les planteé, para modificar. No hubo momento. Y cuando decimos que no hubo momento, no tuvimos tiempo, realmente quizás los tiempos, siendo oficialista u oposición, se ven diferentes. ¿Por qué? Porque el año pasado acá se votó una fiscal impositiva faltándole artículos. Si nos olvidamos de eso, eso quiere decir que ni siquiera la leyeron, vamos a ser francos. Porque si notamos que le falta un artículo hay que mandarla a corregir y votarla otra vez. Entonces, y si hay alguna cuestión a modificar, como planteaba el concejal Yerbelli, si un artículo me denuncia que pronto voy a ver una tabla con valores y no está la tabla, claramente o tiene que estar la tabla o no la tiene que enunciar el artículo. Es una ley. O sea, o pasar de un número, decir, el número del año pasado era 3 millones, en realidad son 6 millones. Hablar con tanta liviandad de 3 millones de pesos de diferencia en un artículo realmente me llama mucho la atención. Eso sí me llama la atención. Esto sí me daría vergüenza también decirlo. Decir que del 100% de los recursos del municipio, el 80% viene de la coparticipación, claramente está hablando de que el municipio no está recaudando a nivel local porque no tiene la capacidad de hacerlo. Yo conozco municipios que la relación son 60-40 o 50-50 también, y no muy lejanos de acá. Decir que solamente del 100% de los recursos se recauda solamente el 20% a nivel local con las tasas, realmente es muy mal número para mostrar, déjenme decirlo. Cuando se habla también de la cuestión de bomberos, vuelvo, pasar de 20 a 35 pesos no es un gran esfuerzo, hoy por hoy, encima con la inflación que tenemos, no es plata, vamos a decirlo. Pero cuando se habla que se le saca al contribuyente de todas maneras, sí, pero una cosa es que yo lo saque de la coparticipación y otra cosa es que se lo imponga en un tributo local directamente al contribuyente. Me parece que hay un abismo para una cosa que realmente en la persona no estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo con ese punto de vista. Y realmente se metieron en un tema poco álgido, pero tengo que decir algo. El presupuesto contempla, como decía el concejal Yerbelli, de los 3.200 millones de pesos, 1.000 millones de pesos aproximadamente representan las obras, sobre todo las casas, las obras de cloaca, terminación de 72 viviendas. Bueno, son 1.000 millones de pesos de recursos afectados en obras para el año 2023 que incorpora el presupuesto. Señora Presidenta, me gustaría que si la concejal Álvarez tiene la bola de cristal para saber lo que vamos a votar la semana siguiente, que nos la pase porque por ahí podemos ver cosas más interesantes para ver. Pero realmente decir que un presupuesto tiene 1.000 millones de pesos en obras, cuando nosotros con los valores de esas obras no estuvimos de acuerdo, es verdad. Con los valores de las obras, no con la obra. Vamos a dejarlo bien claro. Ahora voy a tirar un número que bueno, realmente este era un tema de presupuesto, no le voy a sacar, pero lo voy a poner en la mesa. Cada vez que tratamos un plan de obras, sobre todo de casas, que por cierto son muchas las casas las que se van a terminar en el distrito, estamos muy contentos por eso, porque va a haber 200 familias que van a acceder a su vivienda propia. Cuando se dice que nosotros nos abstuvimos de votar esos planes, como diciendo no nos interesa la casa para la gente, todo lo contrario. Lo que planteamos en cada plan de vivienda, y que estaría bueno que también lo dijeran si son honestos, es que nos parecía que cada valor de vivienda, el valor de cada vivienda estaba sobreestimado. Pero con valores, déjeme decirlo señora Presidenta también, buscamos valores de referencia del mercado, valores que salieron de la Secretaría de Obras Públicas también acá local, valores que la Secretaría de Obras Públicas local se lo pasó al Instituto de la Vivienda. Entonces cuando nosotros nos basamos en esos valores
y hasta los actualizamos por inflación, hasta tenemos esa cuestión de decir, ese valor es de agosto, bueno, si estamos tratando ese proyecto en noviembre, llevemos con inflación ese valor a noviembre, y aún así el valor de cada vivienda estaba, escuchen bien por favor esto, se van a hacer 200 viviendas en el distrito, según nuestros cálculos, 1,5 millones de pesos sobreestimados por vivienda, era nuestro cálculo. ¿Cómo vamos a votar ese número? No, modificamos la ordenanza, dijimos nuestro valor de votación decente y por mayoría, la mayoría famosa que hablamos al inicio, se termina votando todo por mayoría de esa manera, pero digamos la novela completa. Nosotros no estamos de acuerdo con los valores que se licitaron, con los valores que se plantean en la mesa del pliego, y si no estamos de acuerdo, no lo vamos a votar, pero vamos a decir, estamos de acuerdo con este valor de referencia, que sí nos parece el valor de una casa social, según el Instituto de la Vivienda y demás cuestiones. Entonces, hay cuestiones que por ahí decir que no estamos de acuerdo con los planes de vivienda no es cierto, que quede grabado, que les quede bien grabado a todos, estamos de acuerdo con todos. Si hubo abstenciones fue porque las votaciones en general también hubo, quizás sugerencias de valores también hubo, no solo abstenciones. Sepan que lo hicimos porque pensamos que cada casa de cada barrio que votamos con abstención o en general y después en particular con modificación estaban sobreestimadas. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una sola referencia al artículo 166 que se refirió a la concejala Pati. Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Artículo 166. Para todos aquellos contribuyentes pertenecientes al régimen general, cuya suma de declaraciones juradas mensuales de vengada sea mayor a 3.701.000, obtendrán los beneficios temporarios encuadrados en la categoría de régimen simplificado detallado precedentemente. Para todos aquellos contribuyentes pertenecientes al régimen general, cuya suma de declaraciones juradas mensuales de vengada sea mayor a 3.001.000, obtendrán los beneficios temporarios establecidos a continuación. Y y aparece una tabla donde dice 25% desde 6 millones a 7 millones y medio. Que esto era lo que hacíamos referencia, que no es un error de tipeo. La concejala Álvarez dijo que estaba en letras. Y acá no está en letras. Y este es el artículo de la ley. Esto fue lo que nosotros marcamos. No es un simple error de tipeo. Es un error de redacción de una ley. Que creo que para eso estamos también. Y voy a tomar trabajos de otra cosa más. Nosotros el pavimento del parque industrial lo pagamos. Porque cuando fuimos a preguntar cuánto salía el metro cúbico de pavimento, en un privado era un 25% más caro de lo que estaba presupuestado en la ordenanza. Y sin embargo lo aprobamos. Cuando se pasaron por esta mesa todos los lotes que se ponían, aprobamos. Porque ¿cómo nos vamos a negar a que haya lote para construir viviendas para los vecinos? Vuelvo a lo mismo, nos toca hacer lo malo de la película. Pero si vemos las cosas que no nos quedan claras, tratamos de decirlo en esta mesa para intentar solucionarlo, señor presidente. Nada más, gracias. Yo como mayor contribuyente. La herencia, como dijeron que era equitativa y fue solidaria, a mí me aumentó en agosto del 21 pagué 9.900 pesos. En agosto de este año pagué 42.000 pesos. Yo quiero medir a cualquiera de los concejales cuánto aumentó el kilo de novillo, que aumentó un 400%. Pues si estuviéramos hablando que aumentó en un año un 400% el kilo de novillo, estaría incendiado el país. Estaría incendiado. Yo quiero que me digan como equitativo. ¿Cómo puedo pagar yo un 400% más cuando el kilo de novillo en un año aumentó el 50%? A lo sumo. Entonces, yo quiero saber, 400%. Y se la trata las partidas al señor intendente y me dijo que no podía hacer, que lo iban a rever. 400%. Y si quieren, le traigo las partidas y la muestro. De un año al otro, el 400% aumentó. Y yo soy un pequeño productor, con 170 hectáreas, soy, a ver, porque la partida eran 5 o 4 partidas. O sea que el tipo que tiene 5.000 hectáreas de campo, elimino una partida sola, me paga menos que yo que tengo 170. Ningún concejal, ¿no? Ningún concejal se dio cuenta. ¿O no pudieron verlo el año pasado? Sí.
Señor contribuyente, usted se eligió al intendente porque se Previo, tuve que solicitado que si la iglesia mandaron una carta porque el señor intendente no me quiere atender. Previo, para que se enteren todo. Eso es su opinión, que no, sabemos que el intendente no es mi opinión. Fue atendido finalmente. Sí, 21 días tardó en contestarme la nota. Y la tengo. Le mandé una nota al Consejo Deliberante también, que no fue leída el Consejo Deliberante. Porque el día que la tenía que leer el Consejo Deliberante me llamaron del intendente de la municipalidad para venir a hablar con el intendente. 21 días tuve para contestarme la nota. Que tranquilamente me podía contestar los 3 días, me dice, dentro de 3 y 10 meses tenés más 10 y listo. Yo, mudo. Pero 21 días tuvo. Previo que tuve que venir, me anuncié 5 o 6 veces, que me dijeron que me iban a llamar y nunca me llamaron. Se las mostré al señor intendente de las partidas y quiero que me diga los concejales del oficialismo. A ver, ¿qué aumentó el 400% en un año? A ver, ¿qué puedo producir yo que aumentó el 400%? Dígame, ¿cómo puedo producir? A ver, porque se vuelve a aclarar. Si es por kilo de novillo, el kilo de novillo en este país hubiera aumentado el 400% en un año, hoy no estamos sentados acá. ¿Está estallado el país? O estaría estallado. Teníamos que estar hablando de un kilo de carne de 5.000 pesos, 10.000 pesos. Se aumentó, por lo que aumentó la red vial, que ustedes dicen que va por kilo de novillo. Que para mí no va por kilo de novillo. Nada más. Eso lo estipulado, por eso es importante que usted se haya dirigido al intendente y que el intendente con su equipo económico le dé la orientación correspondiente. Esto es lo que es posible. Cada vecino de nuestro distrito tiene la oportunidad de venir y hablarlo. Sí, que seguimos con lo mismo. Vamos a estar sacando lo del momento. Tiene la palabra el señor Canudo. Le solicito en la medida de lo posible tratar en función de que pensemos que todavía continuamos con la pandemia de COVID, que no lo queramos ver, y este ámbito hace rato que está cerrado. Perdónenme los mayores contribuyentes, pero yo 5 minutos, nada más para aclarar, porque creo que somos todos vecinos, oposición, oficialista, no, son todos vecinos. Cuando el concejal Cervelli mete al mayor contribuyente en el tema de la propiedad, en el año pasado nosotros dijimos en esta acta para que ninguno de los concejales fuimos para tener una reunión con la sociedad rural. ¿Por qué? Porque el tema de las tasas es un problema no a nivel, no solo tasa, impuestos, cualquier contador lo sabe. O sea, hay a veces que queda mal uno y otro. Yo, si estoy en una reunión con la sociedad rural, me gustaría que esté Alfredita, porque lo conozco de chico, y ciertos contribuyentes también de una hectárea, a ver cómo planteamos el tema de la cobranza con la sociedad rural. Siempre, y yo lo dije en enero de este año, a todos los concejales, vamos a la sociedad rural. Después hacemos 1500 cosas y se nos pasa, pero tenemos la culpabilidad todos. Y con el tema de la luz de Cervelli, que no tiene foco, sí, yo creo que es un problema que lo tenemos que conversar con la cooperativa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando, según el alumbrado municipal, 4 millones de pesos. Se cobran 4 millones. Entonces ya sé que nos metemos un político un cachito, salimos de los números. O sea, ¿qué queremos? ¿Todo alumbrado para ver seguridad? O como dije el año pasado, que lo dije en el consejo, no con los mayores contribuyentes para no pelear, o sea, para no ver la discusión. O apagamos ciertas para pagar menos luz. Apagamos. Ustedes díganme, ¿qué hacemos para pagar menos de 4 millones? O sea, perdonen que... O sea, el tema es simple. Si nosotros pagamos menos luz, vamos a poner menos vecinos. Es una cosa que nos tenemos políticamente de decidir entre todos. Lo mismo que la red vial. Queremos volver al mismo estado de en vez de novillos para atrás. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no conversamos con la sociedad rural? Como Alfredito, como bien dice, que tiene 5 partidas y otra una. Pero en ningún momento del año, cuando yo dije en enero de Roma, nadie me dijo nada de eso. Yo sé que el tema de las tasas de impuestos, hay gente que se perjudica y hay gente que no. Pero eso es hablable. Todos lo conocemos, todos los vecinos lo conocemos. Y podemos plantearnos en la sociedad rural. Nada más, señora presidenta. No habiendo más consideraciones, se pone a votación en lo general el proyecto de ordenanza. Por mayoría, por voto doble de presidencia, queda aprobado. Se pone a votación en lo particular.
Artículo primero. Aprobar el anexo Ordenanza Fiscal Impositiva del año 2023 que forma parte de este proyecto. Se pone a votación el artículo primero. Solicito el voto nominal. Tengo la moción de realizar el voto nominal. Pongo a votación la misma. Por mayoría queda aprobado esta moción. Vuelva a leer, por favor, el artículo. Artículo primero. Aprobar el anexo Ordenanza Fiscal e Impositiva del año 2023 que forma parte de este proyecto. Por haberse votado en forma nominal, pongo a votación Presidenta Genín, mayor contribuyente Uribarri, concejal Aramburu, contribuyente Andrea Martinetti, concejal Roberto Inverti, concejala, mayor contribuyente Silvia López, concejala Ana Clara Álvarez, mayor contribuyente Diego Montero, concejal Juan Manuel Porcel de Peralta, mayor contribuyente Olga Beramendi, concejala Natalia Gelberena, mayor contribuyente Hugo Guillín. Con abstención sería de mayor contribuyente de la concejala María Lorena Preti, de la mayor contribuyente Karina Zunino, del concejal Pedro Yerbeli, del mayor contribuyente Claudia Arista, del concejal David López, del mayor contribuyente Oscar Coppola, del concejal Juan Ignacio Tobio, del mayor contribuyente Ana Ferrante, de la concejala María Cecilia Cabral, de la mayor contribuyente Daniela Jerez, de la concejala Graciela Novelino y de la mayor contribuyente María de los Ángeles Calenco. Artículo segundo. Gírese oportunamente la presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que tome conocimiento. Pongo a votación el artículo segundo. Por mayoría queda aprobado. Artículo tercero. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Pongo a votación el artículo tercero, que es de forma, por lo tanto queda aprobado. Queda aprobado por mayoría en lo general y en lo particular, en forma definitiva, pasando al Departamento Ejecutivo. Antes de realizar el cierre de esta sesión, deseo agradecer a los señores mayores contribuyentes que nos han acompañado esta noche, agradecerles este tiempo, agradecerles la escucha y desearles a todos ustedes, a los medios de prensa que hoy nos acompañan, a los distintos secretarios de bloques, felices fiestas y que podamos compartirlas con nuestras familias en unidad. A todos ustedes, muchas gracias. Perdón que digo la hora, 20